Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más inquietantes registrados en la historia de los Ozarks. Antes de comenzar, los invito a dejar en los comentarios desde dónde nos ven y la hora exacta en que están escuchando esta narración. Nos interesa saber a qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan estos relatos documentados. En el verano de 1964, una estudiante de doctorado de la Universidad de Missouri descubrió una serie de documentos en el sótano de la Sociedad Histórica del Condado de Douglas. Los registros se habían mantenido separados de los archivos principales, guardados en una caja de metal con una simple etiqueta: Hensley, no para registro público. Lo que Sarah Callaway encontró dentro la llevaría por un camino que pocos investigadores han osado seguir desde entonces. La caja contenía fragmentos de registros del condado, recortes de periódicos y correspondencia personal que databan de 1887, todos centrados en dos hermanas de Ava, Missouri, cuyos nombres habían sido borrados metódicamente de la mayoría de los documentos oficiales. Hoy reconstruimos lo que podría ser uno de los capítulos más perturbadores de la historia de los Ozarks, uno que las autoridades locales aparentemente han intentado suprimir durante generaciones. La historia comienza en las colinas ondulantes del sur de Missouri, donde el río White atraviesa valles de piedra caliza y los densos bosques de roble crean sombras incluso en los días más soleados. Fue allí, aproximadamente a 12 millas al sureste de Ava, a lo largo de lo que hoy es el camino del Condado 14, donde la familia Hensley estableció su granja en 1879. Según los registros de propiedad, Thomas Hensley, un veterano de la Guerra Civil proveniente de Tennessee, compró 80 acres de tierras de cultivo y construyó una casa de 2 pisos que se mantuvo en pie hasta 1967. Cuando se incendió en circunstancias que los periódicos locales describieron solo como desafortunadas. Los Ozarks de finales del siglo XIX eran un lugar de aislamiento y autosuficiencia. El terreno accidentado dificultaba los viajes, con la mayoría de los caminos siendo poco más que senderos de tierra que se volvían intransitables durante las fuertes lluvias. Las comunidades eran estrechamente unidas por necesidad, dependientes unas de otras para sobrevivir a los duros inviernos y a las cosechas impredecibles. La fe religiosa proporcionaba estructura y consuelo en un paisaje que podía ser tan implacable como hermoso. Era común que las familias vivieran toda su vida en un radio de 20 millas. Con su mundo definido por las crestas y los valles que las rodeaban. Thomas Hensley había luchado por la Confederación durante la Guerra Civil, sirviendo en la 80ª Infantería de Tennessee. Los registros militares indican que fue capturado en la Batalla de Nashville en diciembre de 1864 y pasó el resto de la guerra en un campo de prisioneros de la Unión en Illinois. Esta experiencia, según los médicos de la época, le dejó lo que llamaban corazón de soldado, lo que hoy podríamos reconocer como trastorno de estrés postraumático. Cartas entre su esposa Margaret y su hermana en Kentucky mencionan terrores nocturnos y períodos de melancolía. A pesar de estos problemas, Thomas era descrito como trabajador y decidido a construir una nueva vida en Missouri tras la guerra. Thomas y Margaret Hensley tuvieron 5 hijos, 3 varones: James, nacido en 1862, William, en 1864, y Thomas Jr. en 1866, y 2 hijas, Eliza, nacida en 1868, y Ruth, en 1872. Los hijos trabajaban junto a su padre, limpiando la tierra, y estableciendo una granja modestamente exitosa, dedicada principalmente al cultivo de maíz y a la cría de cerdos. James y William se casaron con mujeres de la zona y establecieron sus propios hogares cercanos, mientras que Thomas Jr. permaneció en la propiedad familiar,
aparentemente contento de seguir trabajando bajo la dirección de su padre. Pero nuestra atención se dirige a las dos hijas menores, Elisa y Ruth. Los registros de la primera iglesia bautista de Aba describen a Elisa como de rostro delicado y ojos de un azul sorprendente, mientras que de Ruth señalan un semblante agradable y un carácter a la par. Ambas niñas estudiaron en la escuela local hasta el 8º grado, lo cual era común en las zonas rurales de la época. Su maestra, la señorita Abigail Whitmore, anotó en sus registros que Elisa mostraba una aptitud poco común para las matemáticas y la filosofía natural, mientras que Ruth destacaba especialmente en composición y declamación. Según los registros de bautismo, ambas fueron bautizadas en Bryant Creek en domingos consecutivos durante el verano de 1882. Las notas del reverendo Blackwood describen estos eventos como ocasiones de gran alegría para toda la congregación. Elisa recibió el Espíritu con serena dignidad, mientras que Ruth abrazó su salvación con visible emoción. Estas descripciones contrastan notablemente con la forma en que más tarde serían caracterizadas en correspondencia privada entre funcionarios locales. La familia Hensley mantenía una posición respetable en la comunidad durante esos años. Thomas sirvió 2 mandatos en la Comisión del Condado a partir de 1883, centrando su labor especialmente en la mejora de caminos y en el establecimiento de una casa de acogida para indigentes. Margaret era conocida en toda el área por su conocimiento de las plantas medicinales, a menudo llamada para tratar desde fiebres hasta partos complicados, cuando el médico del condado no estaba disponible. La familia asistía con regularidad a la iglesia, contribuía a los eventos comunitarios y, según todos los relatos públicos, encarnaba el espíritu pionero de los Ozarks. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad rural, hubo señales tempranas de que no todo marchaba bien con las hermanas Hensley. Una carta de Margaret a su hermana en 1885 contiene un pasaje inquietante. Elisa continúa vagando por la propiedad a horas inusuales. Thomas cree que es solo inquietud juvenil, pero hay algo en su expresión últimamente que me inquieta. Habla de sueños tan vívidos que no pueden distinguirse de la vida despierta. Ruth sigue a su hermana en todo, lo cual aumenta mi preocupación. Otra pista proviene del diario de Emily Bradford, amiga de la infancia de Elisa. En una entrada de septiembre de 1886, escribe: Elisa ya no se une a nosotras para las reuniones de costura o sociales. Cuando fui a la granja de los Hensley ayer, la señora Hensley dijo que su hija estaba indispuesta. Pero escuché la voz de Elisa desde el piso de arriba, recitando algo en palabras que no pude reconocer. Cuando le pregunté a Ruth más tarde en la tienda general, se puso pálida y dijo que debía estar equivocada. Pero fue en la primavera de 1887 cuando todo cambió de manera dramática. Los registros muestran que el 17 de abril de ese año, Thomas Hensley renunció abruptamente a todas sus funciones públicas, alegando únicamente asuntos familiares urgentes en su carta al secretario del condado. La familia dejó de asistir a la iglesia inmediatamente después. Los repartidores informaron que la señora Hensley solo aceptaba mercancías si se dejaban al final de su largo camino de grava. En un plazo de 6 meses, los 2 hijos mayores de los Hensley abandonaron Missouri por completo. James se dirigió a Colorado y William al territorio de Oklahoma. Según los registros disponibles, ninguno regresaría jamás al condado de Douglas. El hijo menor, Thomas Jr., permaneció en la granja hasta noviembre de 1887, cuando aceptó un puesto en un barco fluvial que trabajaba en el Mississippi. Su partida fue mencionada en el Aba Monitor con una breve nota. T. Hensley, Jr. ha tomado empleo sobre las aguas
dejando atrás los problemas que han afligido a su familia en los últimos meses. Esta es una de las pocas referencias públicas que reconocen que algo inusual estaba ocurriendo en la granja Hensley. Las páginas halladas por Sarah Callaway sugieren que lo sucedido en la casa Hensley durante la primavera de 1887 marcó el inicio de un lento desmoronamiento, uno que las autoridades locales más tarde se esforzarían extraordinariamente por mantener oculto. La documentación termina abruptamente en diciembre de 1887 y se reanuda en marzo de 1888, con una entrada curiosa en el registro del médico del condado. Visité la granja Hensley a solicitud de T. Observé la situación. Ninguna intervención médica posible o recomendable. Se sugirió protocolo de aislamiento, según lo discutido con el sheriff Taylor. Lo que ocurrió en esa granja permanece en parte oscurecido por el tiempo y por una obfuscación intencional. Pero a través de estos registros fragmentados, recortes de periódicos y relatos personales, podemos empezar a reconstruir la realidad escalofriante de lo que los lugareños llamarían más tarde la carga de las hermanas Hensley. Una carga tan pesada que toda una comunidad conspiró para borrarla de la memoria. El primer indicio de que algo iba mal proviene de una carta escrita por el jefe de correos local a su homólogo en Springfield, fechada el 9 de mayo de 1887. Contiene una referencia pasajera. El extraño asunto con las chicas Hensley ha causado bastante revuelo, aunque todos estamos comprometidos a la discreción en el tema. Confío en que honrará la petición del sheriff respecto a cualquier correspondencia oficial dirigida a esa dirección. Una carta de seguimiento del jefe de correos de Springfield, fechada el 16 de mayo, confirma este arreglo. He instruido a mi personal como solicitó. Todo el correo para la residencia Hensley se mantendrá separado y se entregará solo al sheriff Taylor o a su delegado designado. Confieso curiosidad sobre la naturaleza de estas precauciones, pero respeto la necesidad de discreción en asuntos delicados. Lo que exactamente implicaba este extraño asunto no se menciona explícitamente en ningún documento sobreviviente. Sin embargo, el diario de Miriam Jenkins, esposa de un agricultor vecino, contiene una entrada inquietante de junio de 1887. Vi a Margaret Hensley en la tienda general de Whitmore hoy, la primera vez en casi 2 meses. Parecía como si no hubiera dormido en semanas. Cuando pregunté por las niñas, simplemente sacudió la cabeza y dijo, «Ya no hablamos de ellas». Tenía moretones en las muñecas. Una entrada posterior en el diario de Jenkins, fechada el 23 de junio, añade, «Joseph regresó de entregar una carga de leña en la propiedad de los Hensley. Dijo que Thomas lo recibió en el límite de la finca y no le permitió acercarse a la casa. El pago estaba en una lata sobre un poste de cerca. Joseph dijo que escuchó lo que sonaba como canto detrás de la casa, pero en un idioma que no pudo identificar. Cuando se lo mencionó a Thomas, el rostro del hombre se puso blanco como el lino. A medida que el verano dio paso al otoño, comenzaron a circular rumores entre las pequeñas comunidades que salpicaban las colinas de los Ozarks. Las hermanas Hensley, antes miembros visibles de la comunidad, ya no se veían en el pueblo ni en las reuniones de la iglesia. Su ausencia generó especulación, pero según múltiples relatos, el sheriff James Taylor dejó en claro que las indagaciones sobre la familia Hensley no eran bienvenidas. Taylor, quien había servido en el condado de Douglas desde 1881, era conocido como un hombre de ley práctico y sin rodeos. Su renuencia a hablar de la situación de los Hensley destacaba precisamente porque contrastaba con su enfoque habitualmente transparente en los asuntos comunitarios.
Las actas de una reunión de los comisionados del condado de septiembre de 1887 registran un tenso intercambio cuando el comisionado Harold Whitley preguntó directamente sobre la situación de la familia del comisionado Hensley. La respuesta del sheriff quedó registrada simplemente como: ese asunto se está manejando de manera apropiada y no es para discusión pública. Recuerdo al comisionado que algunos aspectos de mantener el orden público requieren discreción. Una carta del reverendo William Blackwood a un colega en Jefferson City, fechada en octubre de 1887, insinúa el creciente malestar. He intentado 3 veces visitar a la familia Hensley, preocupado por su bienestar espiritual, tras una ausencia tan prolongada de nuestra congregación. Cada vez, Thomas me recibió en el límite de la propiedad, rifle en mano, insistiendo en que su familia no requiere guía espiritual por el momento. Los sonidos que provienen de esa casa, hermano, no son los de un hogar en paz con Dios. En mi último intento, al darme la vuelta para irme, vi un movimiento en una ventana del piso superior. Un rostro pálido pegado al cristal. Una de las hijas, aunque no pude discernir cuál. Su boca se movía rápidamente, como si quisiera comunicar algo con urgencia, pero la ventana estaba cerrada, y no escuché nada. Thomas notó mi mirada y disparó su rifle al aire, ordenándome que me marchara y que nunca regresara. Temí profundamente por lo que sucede en ese hogar. Para el invierno, la granja Hensley se había convertido en un lugar que los lugareños evitaban. A los niños se les advertía que no se acercaran a la propiedad. El camino que pasaba frente a su terreno, antes una ruta común hacia Ava, registraba cada vez menos tránsito, pues la gente prefería caminos alternativos más largos. La propiedad Hensley se estaba transformando en una isla de aislamiento en medio de la unida comunidad de los Ozarks. Un documento curioso de este período es una carta de la maestra de la escuela de Ava al superintendente del condado, solicitando orientación sobre cómo responder a los inquietantes relatos que los niños comenzaban a difundir. Varios estudiantes han informado tener pesadillas relacionadas con las hermanas Hensley, a pesar de no haber tenido contacto reciente con la familia. Las descripciones son inquietantemente similares. Las hermanas de pie al borde del bosque, haciéndoles señas para que las sigan hacia una cueva. He intentado desalentar esta mórbida fascinación, pero las historias persisten. ¿Existe alguna postura oficial que deba comunicar a los niños y a sus padres? La respuesta del superintendente, preservada en los archivos del distrito escolar, es reveladora. Debe informar a los niños que difundir historias aterradoras es un comportamiento poco cristiano. Cualquier estudiante que continúe hablando de la familia Hensley enfrentará medidas disciplinarias. Sírvase proporcionarme los nombres de quienes hayan sido más persistentes en este asunto, ya que sus padres pueden requerir orientación directa del sheriff Taylor. Los registros del condado contienen una entrada inusual de diciembre de 1887. Una solicitud de Thomas Hensley a los comisionados del condado para aprobar la construcción de un edificio anexo con refuerzos especializados en su propiedad. La petición fue aprobada sin la discusión pública habitual, y una nota indica que los materiales fueron entregados por el propio condado, en lugar de la aserradero local. Las especificaciones de la construcción incluían accesorios de hierro y medidas de insonorización, algo muy inusual para una estructura agrícola típica de la época. Un libro de cuentas de gastos hallado en los archivos del condado revela que los materiales para este edificio anexo costaron considerablemente más que las estructuras agrícolas habituales.
La lista detallada incluye 6 dispositivos de sujeción de hierro, $1,425, 30 yardas de aislamiento acústico, $2,781, bisagras y mecanismos de cierre especializados, $2,235. Estos artículos representaban un gasto importante para la época y sugieren una estructura diseñada más para el confinamiento que para fines agrícolas. Lo que sucedió durante el invierno de 1887 a 1888 está en gran parte sin documentar. Cuando los registros se reanudan en marzo, el tono ha cambiado drásticamente. La críptica nota del médico del condado sobre el protocolo de aislamiento coincide con una intensa actividad de los funcionarios del condado. Un libro de cuentas muestra pagos a 3 hombres por servicio especial en la propiedad Hensley durante 2 semanas de marzo de 1888. El registro del sheriff contiene una sola entrada. Asunto Hensley resuelto según lo acordado. No se requiere ni se recomienda más documentación. Una carta del sheriff Taylor al juez Wilson, fechada el 2 de marzo de 1888, solicita aprobación inmediata para el traslado de cargos especiales al establecimiento estatal de Farmington. La respuesta del juez, escrita el mismo día, concede la aprobación y añade: concuerdo en que esta desafortunada situación exige medidas extraordinarias. He enviado un telegrama a la oficina del gobernador, tal como se discutió. Oremos para que esta resolución traiga paz a los afligidos y seguridad a nuestra comunidad. La siguiente mención importante de las hermanas Hensley proviene de una fuente poco probable: los documentos personales del Dr. Arthur Simmons, superintendente del manicomio estatal de Missouri, en Farmington, a unas 160 millas al este de Ava. Un registro de pacientes de abril de 1888 enumera a paciente HE y paciente HR con la anotación: transferidas del condado de Douglas bajo arreglo especial con el sheriff Taylor. No se mantendrá documentación previa. Ubicación en pabellón de seguridad, según directiva de la oficina del gobernador. El diario privado del Dr. Simmons, que no fue descubierto hasta después de su muerte en 1905, contiene una inquietante entrada sobre las nuevas pacientes. Las hermanas del condado de Douglas llegaron hoy. No estaba adecuadamente preparado para su condición, a pesar de las advertencias del sheriff Taylor. La paciente E presenta anomalías físicas que desafían una explicación médica sencilla. La paciente R, aunque físicamente normal, muestra anomalías lingüísticas que sugieren una profunda alteración cognitiva. Ambas manifiestan un comportamiento hostil como nunca antes había encontrado. He asignado a nuestros asistentes más experimentados a su cuidado y he ordenado su restricción permanente. Una entrada posterior, fechada 2 semanas después, añade: la condición física de la paciente E continúa deteriorándose de maneras que contradicen el conocimiento médico establecido. Los cambios observados en la capa dérmica y las estructuras oculares no tienen precedente en mis 20 años de práctica psiquiátrica. La paciente R ha comenzado a mostrar síntomas similares, lo que sugiere una patología compartida o alguna forma de imitación. Más preocupante aún es el efecto de su presencia en otros pacientes cercanos. 3 asistentes han solicitado ser reasignados, alegando sueños perturbadores. He trasladado a ambas hermanas al ala de aislamiento del edificio este. La investigación de Sarah Callaway encontró aquí un obstáculo importante. Sus solicitudes de acceso a los registros del manicomio de Farmington fueron repetidamente denegadas. En sus notas, escribe que un empleado de los archivos estatales le dijo de manera extraoficial que ciertos expedientes de pacientes de esa época habían sido segregados por orden ejecutiva en 1928
y no estaban disponibles para la investigación académica. El empleado supuestamente añadió: algunas historias de los Ozarks es mejor dejarlas en los Ozarks. Frustrada por este bloqueo, Callaway amplió su investigación para incluir los documentos personales de individuos vinculados al asilo de Farmington. En la correspondencia recopilada del Dr. Harrison Wells, médico que trabajó en la institución de 1886 a 1893, encontró una carta a su hermano que contenía una referencia pasajera a las hermanas Hensley. Recibimos 2 pacientes de los condados del sur cuya condición desafía toda clasificación. El Dr. Simmons las ha mantenido apartadas de la población general y pocos miembros del personal pueden tener contacto. Aquellos de nosotros que realizamos el examen inicial hemos jurado confidencialidad. Pero diré esto: ya no descarto tan fácilmente las creencias populares de las comunidades rurales. Algunos fenómenos resisten la explicación científica. Los padres Hensley continuaron viviendo en su granja, cada vez más recluidos con el paso de los años. Según los registros de impuestos, mantuvieron la propiedad, pero dejaron que gran parte de sus tierras de cultivo se cubrieran de maleza. Las notas no oficiales de un censista de 1890 describen la casa Hensley como en avanzado estado de deterioro, con las cortinas siempre corridas. Señalaba que la señora Hensley parecía mucho mayor de lo que correspondía a su edad, y se negó a responder preguntas sobre los miembros de su familia. Una carta de Margaret Hensley a su hermana en Kentucky, fechada en septiembre de 1890, ofrece una de las pocas miradas directas al estado de ánimo de la familia. Sé que no puedes entender por qué hemos guardado silencio tanto tiempo. No puedo explicarlo ni siquiera ahora. La carga que llevamos es solo nuestra, por necesidad, sino por elección. Thomas se despierta gritando la mayoría de las noches. Me encuentro de pie frente a sus habitaciones vacías, escuchando sonidos que rezo por no volver a oír. Hemos hecho lo necesario. Que Dios nos perdone, porque yo no puedo perdonarme. El edificio anexo construido en 1888 permaneció en la propiedad, aunque su propósito después de la retirada de las hermanas Hensley es incierto. Una tasación de impuestos de 1892 registra su presencia, pero lo describe como sin uso y asegurado. Historias orales locales, recogidas por Sarah Callaway, sugieren que a los niños se les decía que la estructura traía mala suerte y que debían evitarla a toda costa. Thomas Hensley murió en 1896, según los registros de defunción del condado. La causa se indica simplemente como declive natural. Margaret le sobrevivió apenas 7 meses. El obituario de Thomas en el Ava Monitor es notablemente breve. Menciona solo su servicio militar y su cargo como comisionado del condado, nombrando a sus 3 hijos varones como sobrevivientes, sin mención alguna de hijas. El obituario de Margaret es igualmente escueto, describiéndola únicamente como una esposa y madre devota, sin referencias específicas a sus hijos. Sus muertes podrían haber cerrado el capítulo de la familia Hensley, pero lo que ocurrió después profundizó el misterio. Tras la muerte de Margaret, parientes lejanos de Tennessee llegaron para resolver la herencia. Según una carta del secretario del condado al juez de sucesiones, estos familiares quedaron visiblemente perturbados al inspeccionar la propiedad, especialmente el edificio anexo construido en 1888. A los pocos días de su llegada, partieron sin reclamar ninguna herencia, instruyendo al condado a disponer de la propiedad como considerara apropiado. Uno de estos parientes, un primo llamado Edward Hensley, escribió posteriormente al secretario del condado, solicitando que su visita a Ava fuera eliminada de todos los registros oficiales, y declaró
que no deseaba tener ninguna relación con la propiedad ni con su contenido. Añadió de forma críptica: lo que habitaba en ese edificio anexo no era obra de Dios ni de la naturaleza, según mi entendimiento. He instruido a mi familia a no hablar jamás de lo que presenciamos allí. La granja fue adquirida por el propio condado en una transacción que varios historiadores locales han calificado de inusual. Más inusual aún fue lo que ocurrió después. El edificio anexo fue demolido de inmediato y sus materiales fueron quemados en el lugar. La casa principal permaneció deshabitada casi 2 años antes de ser vendida a una familia de Illinois que, al parecer, no tenía vínculos con la zona ni conocimiento alguno de la historia de la propiedad. Un libro de gastos del condado contiene partidas para medidas de saneamiento y purificación en la antigua propiedad Hensley antes de su venta a los nuevos dueños. El libro indica que 5 hombres trabajaron durante 3 días en el sitio, con gastos adicionales de cal, aceite de carbón y materiales combustibles. No se da ninguna explicación adicional sobre el motivo de estas acciones. Durante la investigación para su tesis doctoral en 1964, Sarah Callaway intentó localizar cualquier registro sobreviviente del manicomio de Farmington relacionado con las hermanas Hensley. Descubrió que un incendio en 1919 había destruido muchos expedientes de pacientes, aunque algunos habían sido transferidos previamente a los archivos estatales en Jefferson City. Sus reiteradas solicitudes para acceder a esos documentos fueron rechazadas. En sus notas de investigación, Callaway escribe: el patrón de negativas y obstrucciones que he encontrado va más allá de la resistencia burocrática normal. Cuando mencioné los nombres Eliza y Ruth Hensley al archivero, su semblante cambió por completo. Me informó que ciertos registros históricos permanecen clasificados por razones de bienestar público y sugirió que mi futuro académico estaría mejor encaminado si elegía otro tema de investigación. Frustrada pero decidida, Callaway cambió de estrategia y comenzó a entrevistar a ancianos residentes del condado de Douglas, con la esperanza de encontrar a alguien que recordara a la familia Hensley. La mayoría se negó a hablar de ellos. Quienes hicieron comentarios se expresaron solo en términos vagos, terminando las conversaciones bruscamente cuando se les pedían detalles. Sin embargo, una entrevista resultó clave. Callaway habló con Ezekiel Thornton, de 93 años en 1964, quien había servido como ayudante del sheriff Taylor en su juventud. Aunque al principio se mostró reacio, Thornton finalmente reveló que había sido uno de los hombres pagados por el trabajo especial en la propiedad Hensley en marzo de 1888. Según las notas de Callaway, Thornton habló con vacilación sobre esas 2 semanas. Lo que encontramos en esa casa no era normal. Los padres estaban más asustados que nadie, asustados de sus propias hijas. Dijeron que comenzó con cosas pequeñas, objetos que se movían por la casa cuando nadie estaba cerca. Luego las voces en la noche, después los animales muertos. El sheriff nos hizo jurar que nunca hablaríamos de lo que vimos en ese dormitorio trasero. Pero le diré esto: esas niñas ya no se veían normales. Tampoco sonaban normales. Sus ojos, las cosas que decían. Nadie debería oír semejantes palabras de sus propios hijos. Cuando se le pidió más detalles, Thornton se agitó. La mayor, Eliza, tenía cambios en su rostro, en su piel, cosas que no deberían ser posibles. Y lo que sabía, cosas sobre cada uno de nosotros que nadie podía saber. Secretos vergonzosos. Te los susurraba con una sonrisa que no era humana. Y Ruth, ella se estaba volviendo como su hermana, cambiando un poco más cada día. Los sonidos que hacían juntas por la noche. Nada de este mundo.
Cuando Callaway le preguntó qué había causado el cambio en las hermanas, Thornton solo respondió: algunos culparon a la cueva, otros al libro que encontraron allí. No sé nada de eso, solo sé lo que vi. Y después de que nos las llevamos, el sheriff nos hizo ayudar a sellar una entrada de sótano en la parte trasera de la propiedad. La sellaron con tablas y luego la cubrieron por completo. Dijeron que nada bueno volvería a salir de ese lugar oscuro. Esta entrevista le proporcionó a Sarah Callaway varias nuevas líneas de investigación. La cueva mencionada por Thornton no aparece en ninguna documentación oficial de la propiedad Hensley. Sin embargo, los estudios geológicos del condado de Douglas confirman que el área al sureste de Ava contiene numerosas cuevas de piedra caliza y sumideros, muchos de los cuales permanecen sin explorar o mapeados de manera incompleta incluso hoy. La cuenca de Bryan Creek, que corre cerca de la antigua propiedad Hensley, es particularmente conocida por su topografía kárstica, donde el agua subterránea ha tallado extensos sistemas de cuevas a través de capas de roca soluble. La mención de un libro resultó igualmente intrigante. La investigación de Callaway sobre los antecedentes de la familia Hensley reveló que el abuelo de Thomas Hensley había sido un destacado ministro en el este de Tennessee, conocido por su amplia biblioteca de textos teológicos. La correspondencia familiar sugiere que Thomas heredó varios de estos volúmenes, incluido uno que una carta describe como textos antiguos adquiridos durante el trabajo misionero de su abuelo en el Mediterráneo. La investigación llevó a Callaway a los archivos de la Sociedad Histórica de Tennessee, donde encontró registros de los viajes del reverendo Josiah Hensley a Grecia y Turquía en la década de 1820. El manifiesto de un barco indica que regresó con 7 cajas de antigüedades y manuscritos, aunque su naturaleza específica no se detalla. Los registros eclesiásticos muestran que el reverendo Hensley posteriormente estuvo involucrado en una disputa doctrinal con los líderes de su denominación y fue destituido de su cargo en circunstancias descritas únicamente como una necesidad lamentable para el bienestar espiritual de la congregación. ¿Podría uno de estos manuscritos haber llegado a los Ozarks con Thomas Hensley? ¿Y podría estar relacionado con lo que les ocurrió a sus hijas en la primavera de 1887? Las notas de Callaway sugieren que creía en una conexión, aunque la naturaleza exacta seguía siendo esquiva. Otra entrevistada, Martha Whitmore, cuyo abuelo había sido dueño de la tienda general de Ava en la década de 1880, recordó haber escuchado sobre las hermanas Hensley cuando era niña. Mi abuelo no hablaba de ellas directamente, pero recuerdo oírle decir a mi padre que la tragedia comenzó cuando esas niñas encontraron algo que debía haber permanecido enterrado. Dijo que la mayor cambió primero y luego comenzó a cambiar a su hermana. Contó que las habían visto de noche, caminando hacia las colinas al sureste del pueblo, en dirección a lo que los lugareños llamaban el Tazón del Diablo, un sumidero que supuestamente conducía a un sistema de cuevas. La investigación de Callaway dio un giro preocupante en junio de 1964. Su director de tesis informó que recibió la visita de 2 funcionarios estatales que preguntaron por sus temas de investigación y le pidieron que la orientara hacia áreas más productivas de estudio histórico. Cuando Callaway continuó su indagación, descubrió que la caja de metal que contenía los documentos Hensley había desaparecido de la sociedad histórica. La explicación oficial fue que los materiales habían sido trasladados a los archivos estatales para su preservación. Sin embargo,
Cuando Callaway viajó a Jefferson City para solicitar acceso a estos materiales, le informaron que no existía constancia de tal traslado. Al regresar a Ava, el director de la Sociedad Histórica sugirió que quizá se había confundido sobre el contenido del sótano del archivo. En un giro aún más inquietante, Callaway reportó que su apartamento en Columbia había sido registrado durante su ausencia. Nada fue robado, pero sus notas de investigación habían sido claramente examinadas. La policía del campus desestimó sus preocupaciones, sugiriendo que probablemente había dejado la puerta sin llave. Poco después, comenzó a recibir llamadas telefónicas anónimas a altas horas de la noche. Según su compañera de cuarto, el interlocutor nunca hablaba, pero respiraba con fuerza durante varios minutos antes de colgar. A pesar de estas tácticas de intimidación, Callaway persistió. Viajó a Farmington para visitar los terrenos del antiguo manicomio estatal con la esperanza de localizar registros de personal que pudieran identificar a quienes habían tenido contacto con las hermanas Hensley. El edificio administrativo contenía archivos que se remontaban a la fundación de la institución, pero a Callaway se le negó el acceso. Un empleado comprensivo, sin embargo, la dirigió a Harold Wilson, un asistente retirado que había trabajado en el asilo de 1895 a 1932. Wilson, que entonces rondaba los 90 años y vivía en un hogar de ancianos cerca de Farmington, al principio se negó a hablar con Callaway. Tras varias visitas, cedió, aunque solo accedió a conversar sobre sus primeros años en la institución de manera general. Cuando Callaway mencionó específicamente a las hermanas Hensley, su actitud cambió de forma dramática. Según sus notas, Wilson se mostró visiblemente angustiado, aferrándose a los brazos de su silla con tal fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Se inclinó hacia adelante y susurró: «No decimos sus nombres, ni siquiera después de todos estos años». Probablemente todavía están escuchando. Tras una larga pausa, Wilson continuó. Las mantenían separadas de las demás. En el ala este, en el piso superior, 2 asistentes en todo momento fuera de su puerta. Nunca los mismos por más de una semana. Orden del doctor. No era seguro. La mayor podía meterse en tu cabeza, hacerte ver cosas, hacerte hacer cosas. La menor seguía a su hermana en todo. Al final, ya no podías distinguirlas. Cuando Callaway preguntó qué quería decir con que ya no podía distinguirlas, Wilson solo respondió: «Cambiaron. Las 2 cambiaron de maneras que no eran posibles. Eso es todo lo que diré. Eso es todo lo que cualquiera de los que trabajamos allí dirá jamás». En lo que serían sus últimas notas de investigación sobre el caso Hensley, fechadas el 14 de julio de 1964, Callaway escribió: «Algo les ocurrió a esas hermanas que las transformó de las muchachas hermosas y agradables descritas en los registros de la iglesia en individuos que requirieron restricción, aislamiento y, finalmente, internamiento. Sea lo que fuera esa transformación, fue lo bastante perturbador como para que toda una comunidad conspirara para borrar su recuerdo. La pregunta sigue siendo: ¿qué podrían haber hecho 2 jóvenes? O quizá, más exactamente, ¿qué les pudieron haber hecho a ellas que justificara medidas tan extremas para ocultar su existencia?» Y continuó: «Las referencias a una cueva y un libro sugieren alguna forma de descubrimiento o exposición que precipitó su transformación. Las características geológicas del condado de Douglas hacen totalmente plausible la existencia de un sistema de cuevas sin explorar en o cerca de la propiedad Hensley. La conexión de la familia con el reverendo Josiah Hensley y su colección de antigüedades
y manuscritos del Mediterráneo, proporciona una posible fuente para el misterioso libro mencionado por varios testigos. Las notas de Sarah Calloway concluyen con una perturbadora observación personal. No puedo quitarme de la mente la sensación de que me vigilan. 2 veces he notado el mismo sedán oscuro estacionado frente a mi edificio. El conductor permanece dentro, con el rostro oculto. Mi teléfono suena a horas extrañas, pero el que llama nunca habla. He encontrado mis materiales de investigación reordenados al regresar a mi apartamento, aunque no falta nada. Estoy cayendo en la misma paranoia que ha rodeado este caso durante generaciones. ¿O existe un esfuerzo real por desanimar mi investigación? Y, si es así, ¿qué podría justificar una vigilancia tan prolongada sobre hechos ocurridos hace más de 75 años? Sarah Calloway nunca completó su tesis doctoral. Según los registros de la Universidad de Missouri, se retiró del programa en agosto de 1964 por motivos personales. Los intentos de localizarla para esta investigación resultaron infructuosos. Su última dirección conocida fue en Eugene, Oregón, donde, según se informa, trabajó como bibliotecaria hasta su muerte en 1987. Excompañeros la describieron como una persona sumamente reservada y señalaron que rehusaba hablar de su pasado académico o de cualquier investigación que hubiera realizado en Missouri. Sin embargo, una excompañera compartió una anécdota inquietante. Aproximadamente 1 año antes de su muerte, Sarah se alteró cuando un usuario solicitó materiales sobre sistemas de cuevas en los Ozarks. Se negó a procesar la petición y pidió licencia médica por el resto de la semana. Cuando regresó, no explicó su reacción, limitándose a decir que hay conocimientos que no valen el precio. La propiedad Hensley cambió de dueños varias veces en las décadas posteriores. La casa que se quemó en 1967 nunca fue reconstruida. Hoy, la tierra forma parte de un rancho de ganado, y los cimientos de las estructuras originales apenas son visibles bajo años de maleza. Los propietarios actuales no conocen la historia de la propiedad antes de la década de 1970. Sin embargo, en 1982, durante la instalación de una tubería de agua para un nuevo bebedero de ganado, los trabajadores descubrieron lo que parecía ser una entrada sellada a un espacio subterráneo. Según un informe publicado en el Ava Monitor, el capataz la describió como un antiguo sótano o refugio contra tormentas, rellenado deliberadamente con rocas y luego sellado con hormigón. El propietario decidió no excavar más, ordenando a los obreros desviar la tubería y volver a enterrar la entrada. Lo que queda son preguntas inquietantes. ¿Qué les sucedió a Eliza y Ruth Hensley en aquella primavera de 1887? ¿Qué transformación ocurrió que aterrorizó tanto a sus padres como a las autoridades locales? ¿Qué había en la cueva mencionada por Ezekiel Thornton? ¿Y qué libro pudo haber desempeñado un papel en su historia? Los registros del manicomio de Farmington podrían haber proporcionado respuestas, pero si todavía existen, siguen siendo inaccesibles. Los registros de pacientes de la época indican que la paciente H murió en 1901 por complicaciones derivadas de una prolongada sujeción física. La paciente HR no tiene fecha de muerte registrada, pero desaparece del registro en 1912, con la sola anotación transferida y sin destino indicado. Un documento interesante, descubierto por Calloway en los archivos estatales, es un formulario de requisición fechado en enero de 1912, que solicita arreglos especiales de transporte para una paciente trasladada de Farmington a una instalación federal en M. No se proporciona el nombre de la paciente, solo la anotación caso HR Refemir Directiva 1888. El gobierno federal
mantenía varias instalaciones médicas especializadas a principios del siglo XX, pero no está claro cuál podría corresponder a la inicial M. Un memorando interno de 1923 del Departamento de Salud Mental de Missouri, hallado por un investigador posterior que prefirió el anonimato, contiene una referencia que podría ser relevante. Con respecto al caso especial transferido de Farmington a Montauk en 1912, deben mantenerse protocolos de aislamiento continuos. No se permiten visitas. Restricción total de la correspondencia escrita. La oficina del gobernador requiere verificación anual de las medidas de seguridad. Montauk Point, ubicado en el extremo oriental de Long Island, Nueva York, fue el sitio de varias instalaciones militares desde el siglo XVIII. Los registros históricos indican que, a comienzos del siglo XX, una sección de la Estación Aérea Naval de Montauk fue designada para investigación médica especializada de carácter clasificado. La instalación fue oficialmente desmantelada en 1951 y todos los registros fueron transferidos a los archivos nacionales bajo una orden de clasificación de 75 años. En las décadas posteriores, la historia de las hermanas Hensley se fue desvaneciendo incluso del folclore local. A diferencia de muchas leyendas de los Ozarks que persisten gracias a la tradición oral, esta parece haber sido deliberadamente suprimida. La eliminación sistemática de sus nombres de los registros del condado, la reticencia de los lugareños a hablar del caso y la aparente intervención de funcionarios estatales en la investigación de Callaway sugieren un esfuerzo concertado por borrar este capítulo de la historia regional. Quizá lo más inquietante es la posibilidad de que esta borradura solo haya tenido éxito porque los detalles reales del caso eran demasiado perturbadores para conservarse siquiera como advertencia folclórica. ¿Qué pudo haber ocurrido en esa granja, en esa cueva o dentro de aquel edificio especialmente construido que justificara una eliminación tan completa de la memoria histórica? Los fragmentos de documentación que sobreviven ofrecen pocas respuestas definitivas, pero muchas implicaciones inquietantes. Una carta del sheriff Taylor a la oficina del gobernador, fechada en marzo de 1888, contiene quizás el pasaje más escalofriante. No puedo, en conciencia, poner por escrito la magnitud de lo que presenciamos en la granja Hensley. Solo puedo asegurarle que su decisión de autorizar medidas extraordinarias en este asunto es tanto apropiada como necesaria para el bienestar público. Algunas contagiones de la mente deben ser contenidas a toda costa. Esta referencia a contagiones de la mente es especialmente notable, dado el limitado entendimiento de la salud mental en la época, cuando se tendía a confundir las alteraciones psicológicas con fallas morales o incluso influencias sobrenaturales. Lo que el sheriff percibía como potencialmente contagioso podría interpretarse hoy en términos completamente distintos. Un fragmento de un informe médico, hallado entre los documentos que Sarah Callaway examinó antes de que fueran retirados de la Sociedad Histórica, ofrece una perspectiva clínica no menos inquietante. El sujeto E.H. presenta anomalías dermatológicas sin precedentes en la literatura médica registrada. Los cambios de textura y pigmentación observados no pueden atribuirse a ninguna patología conocida. El examen oftalmológico revela alteraciones estructurales en el iris que no deberían ser fisiológicamente posibles sin intervención quirúrgica. Los informes consistentes de los sujetos sobre una mayor capacidad visual en la oscuridad se correlacionan con la respuesta pupilar observada. Lo más preocupante
es la aparente naturaleza progresiva de estos cambios físicos y su reciente manifestación en la paciente RH, lo que sugiere una comunicabilidad hasta ahora desconocida en trastornos morfológicos. El informe, redactado por el Dr. Heather Chambers, identificado como médico consultor de San Luis, concluye con la recomendación de que la continuación del aislamiento está médicamente indicada. Coincido con el Sheriff Taylor en que los sujetos representan un posible problema significativo de salud pública. La rapidez con la que la paciente más joven desarrolla síntomas idénticos a los de la mayor sugiere un vector de contagio agresivo. Además, las aberraciones cognitivas observadas, en particular el aparente acceso a información no obtenible mediante canales sensoriales normales, indican un componente neurológico que desafía la comprensión médica actual. En 1902, 14 años después de que las hermanas Hensley fueran retiradas del condado de Douglas, se presentó un documento legal inusual ante el Tribunal del Circuito. William Hensley, hermano de Thomas que se había establecido en Arkansas, solicitó la disolución completa del vínculo familiar con sus sobrinas. La petición, que fue concedida, incluía un lenguaje en el que renunciaba a todos los lazos de sangre y herencia, pasados y futuros, y contenía la insólita estipulación de que ningún miembro de la familia Hensley volvería a usar los nombres Elisa o Ruth para sus hijos. La petición no ofrece explicación para esta medida extrema, pero su fecha, poco después de la muerte registrada de la paciente H.E., sugiere una posible conexión. Fuera cual fuera el estigma asociado a las hermanas Hensley, fue lo bastante poderoso como para que su tío buscara medios legales de desvincular por completo su linaje de ellas. Una carta de William Hensley a su hijo, descubierta en una Biblia familiar vendida en una subasta en Fayetteville, Arkansas, en 1955, ofrece una rara visión de la perspectiva de la familia. He tomado medidas para separar legalmente nuestra rama de la familia de la desgracia que ha caído sobre las hijas de mi hermano. Te lo cuento para que entiendas por qué los nombres Elisa y Ruth están prohibidos en nuestro hogar y deben seguir estándolo por todas las generaciones. Lo que les pasó quizá no fue culpa suya, pero lo que llegaron a ser ya no era humano en ningún sentido que importe. Recuerda esta advertencia. La curiosidad puede ser el más mortal de los pecados. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden volver a cerrarse. La referencia a puertas recuerda la mención de Ezekiel Thornton sobre una entrada de cueva, que fue sellada tras la retirada de las hermanas Hensley. Los estudios geológicos de la década de 1950 identificaron varios sistemas de cuevas importantes en el condado de Douglas, incluida una situada a aproximadamente media milla de la antigua propiedad Hensley. Esta cueva, conocida localmente como Stillhouse Hollow, fue explorada brevemente por investigadores universitarios antes de ser declarada insegura por pasajes inestables. Su informe señala que, aunque la cueva mostraba signos de visitas humanas ocasionales, una sección importante quedó sin explorar, debido a un pasaje derrumbado. Uno de los investigadores, el Dr. Marcus Whitfield, escribió posteriormente una monografía sobre formaciones de cuevas en los Ozarks, en la que solo menciona brevemente Stillhouse Hollow. Algunas cuevas locales tienen carga cultural que complica el acceso para la investigación. En al menos un caso, los residentes cercanos a un prometedor sistema de cuevas se negaron a guiar a nuestro equipo hasta la entrada principal, e incluso desalentaron la exploración. Cuando se les presionó, un anciano solo dijo que algunas cosas fueron enterradas por una buena razón,
y que lo que duerme debe dejarse dormir. La última referencia conocida al caso Hensley proviene de una fuente inesperada. En 1928, el mismo año en que supuestamente ciertos registros del manicomio fueron segregados por orden ejecutiva, un legislador estatal del sur de Missouri presentó un proyecto de ley que habría exigido a todos los condados mantener registros vitales completos y prohibido la eliminación selectiva de nombres de documentos históricos. Durante el debate legislativo, que no se transcribió de forma literal, el legislador, supuestamente, hizo referencia a la vergonzosa eliminación de 2 ciudadanas del condado de Douglas, cuyo único crimen podría haber sido la exposición a influencias más allá de su comprensión o control. El proyecto de ley no fue aprobado y el legislador no buscó la reelección. Los papeles de este legislador, donados a la Sociedad Histórica Estatal tras su muerte en 1934, no contienen ninguna mención explícita al caso Hensley, aunque su diario personal incluye una entrada críptica. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse por completo. Algunos conocimientos, una vez obtenidos, no pueden ser desconocidos. Pero debemos castigar al explorador por lo que descubre en la oscuridad. La investigación sobre la vida de este legislador revela una posible conexión con el caso Hensley. Su esposa era hija del Dr. Chambers, el médico consultor que examinó a las hermanas en 1888. La correspondencia familiar sugiere que el Dr. Chambers compartió detalles del caso con su hija en los años previos a su muerte, aunque la naturaleza exacta de esas revelaciones sigue siendo desconocida. Un curioso epílogo de este episodio legislativo aparece en las memorias de Franklin Barnett, quien fue secretario en la capital del estado durante ese período. Publicadas de forma privada en 1952, las memorias incluyen el relato de una visita inusual a la legislatura. Recuerdo el día en que una mujer anciana fue escoltada al edificio por 2 asistentes. La llevaron a observar el debate sobre el proyecto de ley de preservación de registros desde una galería privada. Aunque bien vestida, había en su apariencia algo inquietante, una cualidad que todavía me cuesta describir. Sus ojos parecían de algún modo anormales, y sus movimientos eran extrañamente fluidos. Cuando el proyecto fue rechazado, la vi sonreír de una manera que me hizo sentir físicamente enfermo. Mientras la llevaban, escuché a un asistente referirse a ella como «Señorita R» y mencionar un viaje de regreso a la instalación de la isla. ¿Podría esta mujer haber sido Ruth Hensley, la hermana menor que desapareció de los registros del asilo en 1912, con la anotación transferida? El cálculo de tiempo situaría su edad a mediados de los 50. Algo perfectamente posible para alguien que hubiera sobrevivido a un internamiento institucional. La mención de una instalación en una isla coincide con la referencia anterior a un traslado a Montauk Point. Pero quizá lo más significativo es la descripción de unos ojos que parecían de algún modo incorrectos. Un eco de los testimonios sobre los cambios observados en las hermanas décadas antes. Desde la interrumpida investigación de Sarah Callaway, la historia de las hermanas Hensley ha permanecido en gran parte sin contar. Los historiadores locales del condado de Douglas suelen centrarse en la historia de la guerra civil, el desarrollo agrícola o las tradiciones folclóricas de la región, dejando que este oscuro episodio se pierda en el silencio deliberado. El período de 1887 a 1888 recibe notablemente poca atención en las publicaciones históricas del condado. Una excepción se dio en 1976, cuando la Sociedad Histórica del Condado de Douglas publicó una historia integral del condado para el bicentenario estadounidense.
El volumen incluía una breve sección titulada Misterios y Folklore, que contenía un solo párrafo sobre el caso Hensley. La leyenda local habla de dos hermanas que desaparecieron de su granja familiar en la década de 1880 en circunstancias inusuales. Si bien no se han conservado registros definitivos de este hecho, la historia ha persistido como un relato de advertencia sobre los peligros de aventurarse en las innumerables cuevas que perforan nuestra región. Algunos ancianos todavía advierten a los niños que lo que les sucedió a las muchachas Hensley aguarda a quienes exploran demasiado profundamente bajo las colinas de los Ozarks. Esto representa quizá el único reconocimiento público de las hermanas Hensley en una publicación oficial del condado. La cuidadosa presentación como leyenda y la ausencia de detalles específicos sugieren una continua renuencia a tratar el caso directamente, incluso casi un siglo después de los acontecimientos. En 1992, un estudiante de posgrado de la Universidad Estatal de Arkansas, Daniel Morrison, intentó investigar el caso Hensley como parte de un estudio más amplio sobre las prácticas de salud mental rural a finales del siglo XIX. Su solicitud de acceso a los archivos estatales de Missouri obtuvo una respuesta intrigante, una carta estándar que afirmaba que ciertos registros históricos seguían bajo acceso restringido por consideraciones de privacidad, pese a haber transcurrido más de un siglo. Cuando Morrison apeló esta decisión, citando la libertad académica y el valor histórico de los materiales, recibió la visita de un funcionario estatal, quien le informó que continuar buscando esos registros específicos podría poner en peligro los acuerdos de financiamiento estatal de su universidad. Morrison abandonó esa línea de investigación, pero incluyó la experiencia en un apéndice de su tesis, señalando: el nivel de resistencia institucional que encontré en relación con el caso Hensley supera con creces las restricciones de archivo normales. Esto sugiere que lo que ocurrió en el condado de Douglas en la década de 1880 fue tan perturbador que las autoridades estatales continúan suprimiendo activamente los detalles. Uno no puede evitar preguntarse qué podría justificar una censura tan persistente después de tantas generaciones. El sitio donde alguna vez estuvo la granja Hensley es ahora simplemente un conjunto de coordenadas en un mapa. La tierra ha sido reutilizada. Las estructuras desaparecieron. La cueva, si existe, está colapsada o escondida por décadas de cambios geológicos y oscurecimiento intencional. El edificio anexo, con sus refuerzos especializados y medidas de insonorización, no dejó rastro. El manicomio que albergó a las hermanas fue demolido hace tiempo, reemplazado por una instalación moderna sin memoria institucional de los pacientes del siglo XIX. Lo que nos queda es ausencia, la eliminación deliberada de dos jóvenes de los registros históricos, de su linaje familiar, de la memoria de la comunidad. Esa misma ausencia cuenta una historia, quizás más perturbadora que cualquier relato explícito. La documentación fragmentaria que salió brevemente a la luz en 1964, antes de ser sumergida de nuevo en la oscuridad burocrática, solo nos ofrece destellos. Dos hermanas transformadas por alguna experiencia en la primavera de 1887. Padres aterrorizados de sus propias hijas. Autoridades locales dispuestas a tomar medidas extraordinarias para eliminarlas, no solo de la comunidad, sino de la historia misma. Una cueva, un libro, objetos que se movían solos, voces en la noche. En ausencia de registros completos, solo podemos contemplar lo que pudo haber ocurrido en aquella granja de los Ozarks. Esto apunta a una decisión colectiva, que algunas realidades son demasiado inquietantes para reconocerse.
algunos acontecimientos demasiado perturbadores para recordarse. ¿Qué pudo cambiar a dos jóvenes de manera tan fundamental que necesitaran restricción e aislamiento por el resto de sus vidas? ¿Qué pudo atemorizar a toda una comunidad hasta imponer un silencio colectivo? ¿Qué conocimiento es tan peligroso que múltiples generaciones trabajarían para asegurar su supresión? Una última y preocupante pieza de evidencia apareció en 2005, cuando las obras de renovación en los archivos estatales de Missouri descubrieron un contenedor metálico sellado detrás de una pared. En su interior había un único documento, una declaración manuscrita firmada por el gobernador Albert P. Morehouse, fechada en agosto de 1888. El texto dice, en su totalidad, habiendo revisado los testimonios jurados del sheriff James Taylor, del doctor Joseph Chambers y del reverendo William Blackwood sobre la condición y el comportamiento de Eliza y Ruth Hensley, por la presente autorizo y ordeno la segregación permanente de estas personas de la sociedad. Además, ordeno la eliminación de sus nombres de todos los registros públicos del condado de Douglas y el sellado de toda documentación relacionada con su caso. Las circunstancias descritas en estos testimonios, las transformaciones físicas observadas, el conocimiento inexplicable demostrado y la aparente comunicabilidad de su condición, representan una amenaza para el bienestar público que trasciende las consideraciones ordinarias de los derechos individuales. Si, como se sospecha, su condición resultara de la exposición a materiales recuperados del sistema de cuevas de la propiedad Hensley, ordeno además que dicha cueva sea sellada permanentemente y su ubicación ocultada. Es mi sólida convicción que los detalles completos de este caso nunca deben hacerse públicos. Algunos descubrimientos son demasiado peligrosos para su difusión general. Algunos fenómenos demasiado amenazantes para el orden de la sociedad y la paz mental de sus ciudadanos. Que Dios perdone este acto necesario de borrado. Que todos los que lean esto comprendan que estas medidas no se toman por crueldad, sino por el más grave deber de gobernar para proteger a muchos, incluso a costa de unos pocos. Este documento fue rápidamente sellado de nuevo y trasladado a una ubicación segura dentro del complejo del gobierno estatal. Su breve aparición fue señalada por un archivero que eligió permanecer en el anonimato al compartir esta información. El paradero actual del documento es desconocido, y las solicitudes oficiales para confirmar su existencia han sido respondidas con negativas. Quizá las respuestas yacen enterradas en los archivos estatales, en registros de manicomios segregados por orden ejecutiva, o en la memoria de quienes han guardado silencio durante décadas. Quizá se encuentren bajo el suelo de un rancho de ganado al sureste de Ava, Missouri, donde los cimientos de una casa de campo del siglo XIX regresan lentamente a la tierra. O quizá el desenlace más piadoso sea que algunas historias permanezcan sin contarse, que algunas puertas permanezcan cerradas, que algunos nombres sigan ausentes de las páginas de la historia. Como Ezekiel Thornton le dijo a Sarah Calloway en 1964, algunas cosas, una vez vistas, permanecen contigo hasta el día de tu muerte. Agradece haber solo oído hablar de las hermanas Hensley. Agradece no haber mirado sus ojos después de que regresaron de esa cueva. En el verano de 1967, cuando la casa abandonada de los Hensley finalmente se incendió, los periódicos locales describieron el fuego como un infortunio. Sin embargo, entrevistas con los socorristas revelaron un detalle curioso. Aunque el procedimiento estándar habría sido preservar la mayor parte posible de la estructura, los bomberos se concentraron en asegurarse de que el fuego
ardiera lo bastante para consumirlo todo. Como comentó más tarde un bombero jubilado, no había nada en esa casa que nadie necesitara encontrar, nada que debiera sobrevivir. En 1996, un excursionista en las colinas boscosas al sureste de Ava informó haber descubierto lo que parecía ser una entrada de cueva colapsada, con restos de viejas vigas de madera y hormigón visibles entre los escombros de piedra caliza. Cuando regresó con funcionarios del condado varios días después, no pudieron volver a encontrar el lugar. El excursionista posteriormente retractó su historia, alegando que se había confundido con lo que había visto. Hoy, las colinas ondulantes al sureste de Ava se ven casi igual que cuando Thomas Hensley compró sus 80 acres en 1879. Los bosques han reclamado parte de las tierras de cultivo despejadas, y el río White sigue cortando los valles de piedra caliza. En las noches tranquilas, los lugareños dicen que se puede oír a lo lejos el sonido del agua moviéndose por cuevas subterráneas bajo el suelo de los Ozarks, un recordatorio de que bajo el paisaje visible hay otro mundo, más oscuro y misterioso, donde algunos secretos del condado de Douglas pueden permanecer para siempre ocultos. En 1964, Sarah Calloway estuvo cerca de descubrir esos secretos. Lo que encontró fue suficiente para terminar con su carrera académica y enviarla al otro lado del país, tan lejos de los Ozarks como le fue razonablemente posible. Lo que encontró fue suficiente para provocar la intervención de funcionarios estatales. Lo que encontró fueron los contornos apenas perceptibles de una historia sobre dos hermanas, una cueva y una transformación tan perturbadora que toda una comunidad conspiró para borrarla de la memoria. Y quizá ese borrado, al final, fue un acto de misericordia, no solo para la comunidad, sino para todos nosotros, que de otro modo tendríamos que enfrentarnos a la realidad completa de lo que les ocurrió a Eliza y Ruth Hensley en la primavera de 1887, entre las oscuras colinas de los Ozarks